En este video vamos a definir qué es un circuito en serie, cuáles son sus características, las fórmulas básicas que necesitamos para resolver el circuito que tenemos en pantalla. Se dice que es un circuito en serie cuando todas sus cargas, entiéndase por cargas las resistencias que nosotros tengamos conectadas en serie a cada uno de los componentes. Es decir, podemos observar en este circuito que la resistencia 1 inicia acá y termina acá, que la resistencia 2 inicia acá y termina acá, y la conexión de este punto de estas dos resistencias es lo que nosotros denominamos un nodo. En este circuito en serie que tenemos como ejemplo, tenemos tres resistencias. Tenemos la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. ¿Cómo sabemos que se está cumpliendo que es un circuito en serie? ¿Y qué fórmulas vamos a necesitar para poder resolverlo? ¿Qué características tenemos en este circuito? Básicamente son que la primera es que la corriente total va a ser igual a la corriente a la resistencia 1, que también va a ser igual a la corriente de la resistencia 2, que también va a ser igual a la corriente de la resistencia 3. Es decir, la corriente que está circulando sobre este circuito va a ser igual en todas sus cargas, o en este caso en todas las resistencias. Ahora, con respecto al voltaje, que sería nuestra segunda característica, lo definimos de la siguiente forma. El voltaje total del circuito que está circulando acá va a ser igual a el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3, ya que en cada resistencia hay una división de voltaje dependiendo del valor que tenga cada una de las cargas. Entonces el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3 va a ser igual al voltaje total. Y por último, la tercera característica es que la resistencia total va a ser igual a la suma de las tres resistencias. Y de esta forma es como se define un circuito en serie. Entonces, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 va a ser igual a la resistencia total. Antes de resolver este circuito, expliquemos un poco, no tan detallado, lo que es la ley de Ohm. Esta ley nos permite hallar los valores del voltaje, de la resistencia o de la corriente dependiendo de los valores que nosotros ya tengamos. Para poder determinar los valores de la ley de Ohm, se dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. La resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente y la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Hay que tener en cuenta que el voltaje se mide en volts y este se representa con la letra V. La resistencia se mide en ohms, este se representa con el símbolo omega, y la corriente se mide en amperios y este se representa con una A mayúscula. Ahora resolvamos este circuito. ¿Qué nos están pidiendo? Determinar la resistencia total, la corriente total del circuito que está circulando sobre las tres resistencias, el valor del voltaje de la resistencia 1, el valor del voltaje de la resistencia 2 y el valor del voltaje de la resistencia 3. Recordemos que la ley de Ohm dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente y que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Esta fórmula la vamos a utilizar ahorita más adelante. Entonces decimos que la resistencia total va a ser igual a la suma de nuestras tres resistencias, como vimos en la fórmula anterior. Entonces va a ser igual a 1 kiloohmio más 5.1 kiloohmios más 4.6 kiloohmios. Esta resistencia total
va a ser igual a la suma de estos tres valores, que nos va a dar 10.8 kiloohmios. Listo. Este sería nuestro primer valor. Ahora nos piden que hallemos la corriente total. Entonces, la corriente total va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Tengamos en cuenta que el voltaje ya nos lo da el circuito y la resistencia total es la que acabamos de hallar. Es decir, que para determinar la corriente total de nuestro circuito solamente es dividir el voltaje sobre los 10.8 kiloohmios, que es la resistencia total del circuito. Esto nos va a dar un valor de 1.11 miliamperios. Con esto ya tenemos nuestro segundo valor. Ahora nos están pidiendo que hallemos el voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2 y el voltaje de la resistencia 3. Entonces dice nuestra fórmula de la ley de Ohm que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Entonces decimos que el voltaje de la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1, que es de 1 kiloohmio, por los 1.11 miliamperios. Esto nos va a dar un resultado de 1.1 voltios. Ahora, el valor de la resistencia 2, el voltaje de la resistencia 2 va a ser igual a los 5.1 kiloohmios multiplicado 1.11 miliamperios, donde esto nos va a dar el valor de 5.6 voltios. Y por último, el voltaje de la resistencia 3 va a ser igual a 4.6 kiloohmios multiplicado 1.11 miliamperios, donde esto va a ser igual a 5.2 voltios. Si nosotros hacemos la suma de estos tres valores de los voltajes de la resistencia y cumpliendo con la característica número 2, que la suma de todos los voltajes de nuestro circuito serie va a ser igual al total voltaje que nos está suministrando el circuito. Es decir, la suma de estos tres valores va a ser igual a 11.91 voltios, que va a ser aproximadamente igual a los 12 voltios que nos está suministrando el circuito. ¿Por qué nos está mostrando una diferencia acá al momento de hallar el voltaje? Porque como nosotros estamos trabajando punto flotante en nuestros cálculos, ahí es donde se presenta ese pequeño error que al sumarlo no nos va a dar el total del voltaje de la fuente. Y esta es la solución de un circuito en serie muy básico, con unos parámetros para resolver y unas características muy básicas.